Programa 12. Cuentos breves latinoamericanos. Los que echaban a perder un cuento bueno o escribían uno malo, lo enviaban al componedor de cuentos. Este era un viejecito calvo de ojos vivos que usaba unos anteojos pasados de moda montados casi en la punta de la nariz, y estaba detrás de un mostrador bajito lleno de polvosos libros de cuentos de todas las edades y de todos los países. Su tienda tenía una sola puerta hacia la calle, y él estaba siempre muy ocupado. De sus grandes libros sacaba inagotablemente palabras bellas y aún frases enteras. O bien, cabos de aventuras o hechos prodigiosos que anotaba en un papel blanco y luego, con paciencia y cuidado, iba engarzando esos materiales en el cuento roto. Cuando terminaba la compostura, se leía el cuento tan bien que parecía otro. De esto vivía el viejecito, y tenía para mantener a su mujer, a 10 hijos ociosos, a un perro irlandés y a 2 gatos negros. El componedor de cuentos pertenece al escritor mexicano que vivió a principios del siglo XX, Mariano Silva y Aceves. Este relato es uno de los mejores ejemplos de la narrativa breve latinoamericana, un tipo de cuento que tiene características muy particulares. Más adelante, algunos escritores nos contarán cuáles son las características de la narrativa breve, pero primero conozcamos un poco acerca de la historia de este género narrativo en Latinoamérica. Durante el siglo XIX, el cuento vive una gran transformación debido a que los escritores románticos europeos recrearon mitos y ambientes fantásticos, y también a la influencia del estadounidense Edgar Allan Poe, quien pensaba que un cuento bien escrito debía contener solo las palabras e ideas necesarias. Estas influencias llegaron a Latinoamérica a finales del siglo XIX y principios del XX. Durante esta época, sus principales exponentes fueron el mexicano Amado Nervo, el nicaragüense Rubén Darío y el argentino Leopoldo Lugones. Pocos años después, el chileno Vicente Huidobro, famoso por su poema Altazor, y el mexicano Julio Torri continuaron escribiendo cuentos cortos. A mediados del siglo pasado, algunos de los escritores latinoamericanos más importantes, como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar en Argentina, y Juan José Arreola en nuestro país, hicieron importantes aportaciones a este subgénero. Desde entonces, el cuento breve no ha dejado de cultivarse en América Latina, región que ha llegado a destacar en la producción de este género. Por ejemplo, uno de los cuentos contemporáneos más famosos es El dinosaurio, del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, un verdadero maestro del cuento breve en el que utiliza el humor negro y la parodia. A continuación, su cuento más famoso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Hola, ¿qué tal? Hoy tengo el gusto de entrevistar al maestro Guillermo Samperio. Maestro, dígame, ¿cuáles son las características de un texto breve? Bueno, el cuento, que es a lo que te refieres, yo lo supongo como un sistema de acciones y se cuenta una historia y solamente más que una. El chiste es que el lector vaya avanzando sin darse cuenta qué va pasando más adelante hasta que llega a un clímax y ahí él supone algún tipo de final, pero el escritor, como decimos, le ha ocultado
como mago el final y cuando lee el resultado, propiamente la finalización del cuento, se encuentra con otra cosa, ¿no? Por otro lado, en cuanto a su estructura, es como una especie de reloj de esos antiguos que usaban los abuelos, con muchos engranes y muchos tornillitos. Es muy difícil escribirlos y tiene bastantes elementos como ese reloj que el cuentista tiene que ir poniendo a lo largo de su desarrollo. Tiene que contar con una buena atmósfera que tiene que ver con los sentidos, luz, oscuridad, medios tonos, olores. En un cuento se puede oler, ¿no? Como en aquel famoso libro de Susskind, El perfume. Y un buen ambiente, es decir, dónde sucede el cuento. Y atemperar bien el lenguaje, que no sea demasiado intelectual ni tampoco muy coloquial, porque son extremos que es preferible no tocar. Bueno, en cada cuento el muchacho va a encontrar una experiencia que a lo mejor ya tuvo o que quizá nunca va a tener, ¿no? Aparte de que su imaginación y su capacidad de lenguaje va a incrementarse, ¿no? Actualmente el cuento comienza con el conflicto desarrollado. Quiero decir que, por ejemplo, está una pareja desayunando y de pronto suena el teléfono, el celular de ella, y contesta. Se sale a la terraza a contestar y entonces el marido, muy enojado, se levanta y le dice, toma el plato toma el plato y lo avienta contra la pared. Y el hot cake se va así resbalando y deja una mancha marrón en la pared. Y le dice a ella, te dije que era la última vez. Y sale hacia el primer piso, ¿no? Entonces, ahí estamos empezando ya con un conflicto desarrollado. Es decir, ¿por qué se sale ella a la terraza? ¿Por qué es la última, que era la última vez? ¿Por qué se enoja tanto? ¿Por qué se sale de escena? Ya hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, el lector va a querer que le conteste el cuentista esas preguntas, ¿no? Entonces el cuento se va desarrollando poco a poco para ir contestando esas preguntas. Un ejemplo de la narrativa breve contemporánea es el cuento Tiempo Libre, del escritor mexicano Guillermo Samperio. En la siguiente adaptación de este cuento, pongan atención en cómo se presentan algunas de las características del género. Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas, al leerlo, me mancho los dedos con tinta. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. De pronto, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos.
De inmediato fui al baño y me tallé con zacate, piedra pómez y finalmente me lavé con blanqueador. Pero el intento fue inútil, porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahora, más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que lo mejor era que tomara unas vacaciones o que durmiera. Después llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta. Me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loco. En el momento en que hablaba por teléfono, me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apeñuscadas como una inquieta multitud de hormigas negras. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí hasta la puerta de entrada, pero antes de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca arriba, descubrí que, además de la gran cantidad de letras hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Así estuve durante varias horas, hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me ojeó despreocupadamente y se puso a leer. ¿Por qué le ocurre esa transformación al personaje de este cuento? Porque, ahí trata de que, el señor por leer mucho el periódico, se le fueron poniendo las letritas en su mano, ya de ahí ya corrió hasta los codos y hasta la cintura. Porque de que leía el periódico, él se imaginaba de que se convertía en periódico, de que tanto le gustaba leer y pues, de tanto que se la estaba creyendo, pues se convertía en periódico. Porque él siempre cuando se paraba, él siempre leía el periódico. Y pues se le vino esa imaginación de que si como que lo leía a diario, se iba a convertir él en periódico. Una transformación como tipo periódico. De que puede ser una historia a la vez real y a la vez no, porque de tanto se manchaba las manos de tinta, se fue convirtiendo. No, pues algo que, como un cuento, se transforma en periódico. ¿Tú cómo contestarías a estas preguntas? Hoy hemos visto las características básicas de la narrativa breve. Tómenlas en cuenta a la hora de escribir sus propios cuentos. Y recuerden que si necesitan más información, pueden acudir a su biblioteca escolar o de aula y revisar los cuentos de otros escritores.